¿qué tal? Vamos a empezar con esta serie de vídeos para ver cómo podemos integrar lo que sería Make con accesos a Airtable, y para ello vamos a utilizar la última base de datos que construimos con Airtable, que no es nada más que la del ejemplo de tareas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser plantear de qué forma podemos conectar con Make Airtable y de esta forma podernos llevar toda la información a un dashboard que vamos a crear con HTML. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear este dashboard con HTML con la ayuda de OpenAI, básicamente con GPT-o1 Mini, que es el que va mejor para hacer programación. Yo voy a utilizar ChatGPT porque tengo la versión de pago, pero podríamos hacer servir perfectamente la API de OpenAI porque tenemos acceso a este modelo. Lo digo para las personas que no estéis pagando por ChatGPT. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? En este caso lo que vamos a tener que hacer va a ser claramente, vamos a empezar desde nuestra base de datos, que si no la tenéis construida podéis seguir el tutorial o las clases o lecciones de Airtable para llegar a este punto, y lo que vamos a hacer va a ser hacer estas conexiones. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser crear en Make un nuevo escenario, y en este nuevo escenario vamos a empezarlo de alguna forma. Entonces, cuando tengamos que plantear ejercicios de este tipo en el que queremos captar estos datos desde un HTML, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que generar de alguna forma, traernos estos datos desde Airtable, conseguir tenerlos ubicados en Make, y de alguna forma, mediante una llamada por un webhook, lo que haremos será entrar en este escenario, recuperar todos estos datos y con el webhook response mandarlos de vuelta a lo que sería el HTML. Entonces, para ello vamos a empezar con un módulo de Airtable. Y este módulo de Airtable que vamos a coger va a ser básicamente el de Search Records para poder coger todos los datos. Entonces, una vez tenemos esto aquí, yo en mi caso ya tengo hecha la conexión, pero os voy a explicar cómo tenéis que hacer para conseguir realizar correctamente esta conexión, ¿vale? Entonces, para hacer esta conexión que tendréis que añadir aquí, tenemos que hacer la conexión con Airtable. Entonces, si nos vamos a Airtable, tendréis que iros a vuestra cuenta, y aquí tendréis la opción del centro de creadores. Entonces, en centro de creadores lo que vais a tener va a ser, en el apartado de desarrolladores tendréis los tokens de acceso personal, ¿de acuerdo? Los tokens de tipo API, estos van a quedar deprecados a finales de este mes, y por tanto lo que tenéis que hacer siempre es trabajar con tokens de acceso personal. Entonces, para crear un nuevo token, os dirigiréis aquí a crear un nuevo token, le daréis un nombre que sería pues token, le voy a llamar nuevo token Airtable. Y a este token le vamos a poner cuál es el ámbito de aplicación. Y aquí lo que vais a hacer va a ser marcar todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar todos los accesos para desde Make poder hacer cualquier cosa. Entonces es cuestión de irle dando, a medida que le vais dando se van eliminando del selector lo que no habéis seleccionado, o lo que habéis seleccionado, perdón, y entonces una vez lo tenemos todo, lo vamos a tener que darle acceso a la base de datos. Entonces podemos añadir una base concreta, que podría ser una de las que tenemos dentro de Airtable, o podemos darle aquí directamente a todas las bases actuales y futuras de todos los espacios de trabajo actuales. Por tanto, ahí podremos acceder a cualquier base de Airtable. Lo digo porque si no tendréis que ir añadiendo de una en una estas bases, y va a ser un poco tedioso tener que hacer esto. Entonces creamos el token, se crea mi token, copio este token y finalizo. Una vez tengo esto hecho, me voy a ir a Make, y aquí en añadir voy a añadir una nueva conexión, y la conexión va a ser a tipo Airtable token o key, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya me marcará el token de acceso personal, ¿vale? Aquí en la conexión le voy a llamar mi nuevo token. Ya veis que aquí dice que las API keys van a ser deprecadas para final de enero de 2024, o sea que, bueno, imagínate, ya están deprecadas. De hecho, había que utilizarse el Personal Access Token ya directamente. Entonces, el Personal Access Token, eso que acabo de copiar, vamos a ir aquí, nos lo vamos a pegar y vamos a hacer Save. Entonces, ahora va a hacer la conexión con Airtable, se dará cuenta que tenemos acceso con este nuevo token, y entonces podremos elegir cuál es la base que queremos coger. La base que queremos coger en nuestro caso va a ser, el mío, como lo he llamado yo, es gestor de tareas, ¿de acuerdo? Entonces yo selecciono gestor de tareas, va a hacer la conexión API otra vez para ver qué tablas dispongo. Dentro tengo la tabla tareas, y ahora dentro de la tabla tareas me va a decir cuál es la vista que quiero coger. Entonces la vista que quiero coger es la tabla de tareas general, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, si me vuelvo a mi tabla, a ver si puedo acceder al gestor de tareas, ¿vale? Tengo las dos vistas, tabla de tareas general y tabla de tareas de Jordi, que es otra vista que hice en su momento, ¿de acuerdo?
acuerdo? Entonces me interesa la tabla de tareas general porque es la que contiene todos los datos, sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esto hecho, vamos a seleccionar todos los fields para que me traiga todos los datos, que es lo que yo necesito, contar con todos los datos, ¿de acuerdo? Los tengo aquí. Y luego la fórmula sería para poder hacer algún tipo de filtro. En este caso no voy a filtrar nada y en cuanto al límite le voy a poner 100 de momento porque son todos los datos que quiero recoger, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo 6 o 7 tareas creadas, con 100 voy sobrado. Entonces le voy a dar a Save. Y ahora si yo le digo a esto, cuando acabe de grabar, le digo Run Once, pues lo que voy a obtener es que me trae todas las tareas que tengo en la tabla. Por tanto, ya he realizado la conexión de Make con Airtable. Ahora ya todo va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que a mí me llegan los datos de uno en uno y no me llegan como un array, porque si fuera un array lo vería, es un array, y esto me llegan los datos uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, si esto ahora yo lo proceso y hago un escenario aquí detrás, lo que va a ocurrir es que se va a propagar el escenario de uno en uno. Y esto no es lo que me interesa llevarme todos los datos a la vez. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Coger todos estos datos y agregarlos a un array. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser añadir un módulo nuevo que se va a llamar Array Aggregator, que lo tengo aquí. Y en el Array Aggregator lo que voy a hacer va a ser coger todos los datos que me llegan de Airtable, ¿de acuerdo? Y los voy a agregar en un array. Entonces, cuando ya tengo todos los datos cogidos, fijaos, me interesa sobre todo es lo que es la ID, ¿vale? La ID aparte de todos los datos, me interesa sobre todo tener cuál es la ID del dato que estoy cogiendo. Lo que voy a hacer va a ser hacer Save, y de esta forma ahora ya lo tengo todo agregado en un array. Pero un array como tal no voy a enviarlo, sino que lo que voy a hacer va a ser ahora convertir este array, lo voy a convertir en algo que el webhook entienda cuando le lleguen los datos. Y la mejor manera de mandarle los datos de variables a un webhook, ¿cuál es? Pues un JSON, ya tendríamos que saberlo. Entonces, aquí voy a poner JSON y le voy a llamar transform, o sea, voy a coger el módulo de transformar a JSON. Entonces le digo transformar a JSON, le digo qué es lo que quiero transformar a JSON, que va a ser el array que acabo de crear. Y ahora ya le puedo decir aquí Save. Entonces, cuando le doy a Save, ya voy a poder hacer otra vez una prueba para ver qué es lo que está pasando. Le digo que quiero igualmente que corra el escenario. Entonces, cojo los datos, los agrego a un array, convierto el array en un JSON y entonces el resultado que voy a obtener aquí en el output va a ser un JSON, ¿vale? Y esto es un dato, un JSON estructurado, que va a ir muy bien para que el HTML, cuando lo reciba, pueda entender qué es cada variable y qué hay dentro de cada variable, si hay subvariables, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, va a entender perfectamente el orden de los bundles que le llegan. Muy bien. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer va a ser ver cómo tengo que hacer ahora para empezar a construir este dashboard. Entonces, ya tenemos la conexión hecha. Y ahora aquí en el JSON string que he creado, puedo copiar estos datos, ¿vale? Y puedo empezar a montar mi HTML. Pero es más, para empezar a montar el HTML, lo que tendré que hacer es también pensar cómo voy a acceder a estos datos. Entonces, yo esto lo he montado de esta forma para poder hacer ahora las pruebas y ver si funciona. Pero la manera de montar esto no es esta. La manera de montar esto es cómo voy a acceder a estos datos. Pues el trigger no puede ser directamente una búsqueda en Airtable. El trigger tiene que ser algo que venga desde fuera, una petición externa. Entonces, la petición externa que voy a tener aquí la voy a gestionar con un webhook. Por tanto, voy a poner aquí un nuevo módulo que va a ser un webhook, custom webhook. Voy aquí a añadir este webhook al que le voy a llamar dashboard Airtable y le voy a poner save. Entonces tengo ya el webhook al que voy a hacer una llamada, ¿de acuerdo? Entonces de momento le voy a dar a save. Esto lo voy a unir con este de aquí. Ya se ha traspasado, esto ha pasado de temporal a Lightning y por tanto ahora ya podremos acceder a este escenario vía llamada webhook, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacer un webhook response. Entonces yo aquí añadiré otra vez un webhook, le añado un webhook response y la respuesta que voy a mandar es el JSON que he generado en el último módulo y le voy a dar a save. De esta forma ya tengo construido el escenario que me va a permitir conectarme al escenario de Make desde un webhook y enviarle de vuelta todos los datos que he recuperado con el Search Records del módulo de Airtable.
Para poder hacer una prueba sobre esto y para poder definir ya mi estructura, ya sabemos qué podemos hacer. O construimos ya el HTML para que haga la llamada y monte la estructura de este webhook, o lo que podemos hacer es una conexión con Postman para pedirle que monte esta estructura. La estructura va a ser muy sencilla. Yo simplemente lo que voy a hacer es hacer una llamada a este escenario para que me devuelva la mochila llena con datos. Aquí no le voy a enviar ningún dato. Simplemente estoy recogiendo los datos de mi Airtable y por tanto simplemente haciendo una llamada a este webhook, aunque sea con una variable vacía, voy a tener suficiente para que se active el escenario y el webhook response responda a quien ha realizado la llamada, que va a ser en este caso nuestro dashboard en HTML5. Por tanto, no hace falta que configure absolutamente nada. Simplemente lo que me interesa va a ser copiar la dirección de este webhook de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues de momento ya lo tenemos todo un poco montado. ¿Por qué? Porque tengo la dirección del webhook al que tengo que hacer la llamada, tengo que la información que va a venir de vuelta ya sé que es un JSON, en este caso no es un texto, es un JSON, y también tengo una muestra de cómo va a ser el JSON que voy a mandar vía webhook response, de tal forma que si yo le indico a OpenAI que me monte el dashboard para que entienda el tipo de dato que le va a llegar, voy a tener suficiente. Entonces voy a hacer ya esta primera parte en ChatGPT, haciendo la petición, y vamos a ver en CodePen, ¿vale? Voy a utilizar CodePen para ver la visualización de los datos del dashboard. Vamos a ver si funciona. Entonces, lo que voy a hacer va a ser decirle a ChatGPT, en ChatGPT o 1 Mini, que es el que va mejor para hacer código, lo que voy a hacer va a ser explicarle qué es lo que quiero conseguir. Y le voy a decir, quiero que me des un código HTML5 que muestre un dashboard con los datos que obtengo de una llamada a un webhook. Dos puntos. Y le pongo el webhook. Me voy a ir a buscar cuál es el webhook con el que estoy trabajando, que es este. Me voy a ir a ChatGPT y le voy a decir que quiero que trabaje con este webhook. Entonces, la respuesta del webhook response va a ser de este estilo. Te paso un ejemplo con datos. Dos puntos. Mayúsculas enter para bajar hacia abajo, ya lo sabéis, el truco este. Voy a venir aquí a leer qué tipo de datos envío con el JSON. Voy a copiar exactamente todo lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Control C, me vengo a ChatGPT, le pongo Control V y hago Shift Enter para continuar. O sea, por tanto, ahora yo ya le he dicho que va a hacer, quiero que me dé el código de un dashboard que muestre los datos que obtengo de una llamada a un webhook, le doy al webhook, la respuesta del webhook response va a ser de este estilo. En vez de este estilo, va a ser, le voy a decir, va a ser un JSON. Y te paso un ejemplo con datos, ¿vale? Para que vea claro que es un JSON estructurado. Fijaos que no empieza con CloudDatos, sino que empieza con corchete. Eso quiere decir que es un JSON con estructura, no es estructura simple. Y luego lo que voy a hacer va a ser decirle algo más, ¿no? O sea, para empezar, quiero visualizar los datos. Entonces le voy a decir, quiero que el dashboard sea moderno y minimalista. Por ejemplo, estilo LinkedIn. Me gusta mucho hacer servir el estilo LinkedIn porque siempre lo hace bastante sencillo. Y entonces, poca cosa más. Con esto tendríamos que obtener alguna cosa. Y luego vamos a ir iterando para conseguir lo que queremos. De momento queremos visualizar los datos. Luego ya veremos si hacemos filtros, etcétera, etcétera. Pero de momento vamos a ver si podemos visualizar los datos. Le voy a dar enviar y ahora va a empezar a pensar y va a darme un resultado. Y ya empieza a darme el resultado. Muy bien, pues ya evidentemente esto va a ir rápido, ¿vale? Ya me ha dado un código HTML y ahora voy a ver si esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tengo que hacer para que esto funcione. Si quiero probar que esto funcione, yo aquí ya tendré que empezar a hacer que esto corra, ¿de acuerdo? Entonces le doy a Run Once, luego lo activaré, porque eso tendrá que estar siempre activado. Y me voy a ir a ChatGPT, voy a ir a copiar este código, a ver, me aseguro que es este. ¿De
acuerdo? Copio el código, me voy a CodePen, control V y a ver qué ocurre. A ver si se ve algo. Dashboard de tareas, está haciendo una llamada, ha ido a buscar los datos y como podéis ver en nuestro dashboard HTML ya estamos recibiendo todos los datos, ¿de acuerdo?, que tengo en mi tabla de Airtable. Por tanto, ya hemos comprobado que esto funciona. ¿Qué quedaría hacer ahora? Pues quedaría empezar a diseñar mejor este dashboard incorporando todas las acciones que nosotros queramos y entonces poder hacer pues entrada de datos, poder hacer modificación de datos, filtrado de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podríamos proteger el acceso a este dashboard, podemos hacer un montón de cosas. Entonces en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos hacer para añadir, o sea, ir modificando un poco este dashboard y poder añadir tareas, ¿de acuerdo? Pues en el siguiente vídeo lo vemos. Hasta ahora.